Bueno, hola, ¿cómo están? La idea sería trabajar sobre lo que es el cierre del texto de Hoffman, ¿sí? Acá vamos a comentar algunas cuestiones que no están estrictamente en el texto, pero que sería importante como para darles un cierre. Les recuerdo que el punto número 5, ¿sí? Que es el final, ya comenzaba a trabajar la cuestión de la finalización de la Edad de Oro, ¿sí? Bueno, en ese punto ya hemos trabajado lo que dice el texto. Me gustaría agregar algunas cuestiones y ahí damos por terminado y después veremos cómo seguimos en cada caso. Bien, una cuestión que en uno de los textos está más presente, no en el otro, sí, pero por las dudas retomamos que, y el texto hace poca mención a eso, que sería que la crisis de los 70, eh, digamos, además de los puntos que ustedes saben, CD, que está ahí, hay un hecho bastante importante, digamos que comienza a ser de esa década de los 70 el fin de la Edad de Oro. Tiene que ver con la crisis de 1973, ¿sí? Que inicia en una cuestión de política internacional y se traslada fuertemente al ámbito económico, ¿sí? Eh, la cuestión internacional tiene que ver con que eh, Estados Unidos, ¿se acuerdan que esto sí lo dijimos en los dos textos, de un fuerte aliado de Israel en el conflicto de Medio Oriente? ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan de esta cuestión que hemos hablado de Palestina? ¿Sí? De la creación del Estado palestino, esto es en Medio Oriente, ¿sí? Eh, lo que se plantea es que la creación del Estado de Israel se hizo a partir de quitarle territorio a los palestinos, ¿sí? Eh, bueno, eso genera el conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Porque los palestinos entienden que en realidad lo que tienen al lado, que es el Estado de Israel, está en su territorio, ¿sí? Ese Estado se había creado, el Estado de Israel, en 1949, post Segunda Guerra, post exterminio del pueblo judío en Europa. Bueno, la comunidad internacional, la ONU, decide crear el Estado de Israel. Obviamente los judíos que quisieran podían seguir viviendo en otros estados, pero tenían un estado propio que era el Estado de Israel. Bueno, los palestinos entendían que ahí se les había quitado territorios a ellos para crear ese estado y arrancó un conflicto serio entre israelíes y palestinos. Eso existe hasta el día de hoy. Muy violento el conflicto, obviamente con muchos muertos y conflicto permanente en la zona. Es como el foco del conflicto hasta el día de hoy, porque muchos países que están alrededor de Palestina eh, culturalmente y religiosamente están cercanos a Palestina y tienen muy malas relaciones con Israel, lo ven como un estado intruso, encima está vinculado a los Estados Unidos. Bueno, en ese conflicto Estados Unidos es uno de los pocos aliados permanentes que tiene junto a Gran Bretaña, en el sentido que siempre va a estar en política interna. Con otros países tiene una alianza que va y viene de acuerdo a si le sirve o no. Con Israel y Gran Bretaña siempre tienen como una alianza bastante sostenida en política internacional, es decir, siempre apoyando a ese país, independientemente del gobierno que esté, hay un apoyo claro. Y en los 70 pasó eso, ¿sí? Se dio el enfrentamiento entre países árabes, no importa cuáles, una cantidad de países árabes e Israel, por el conflicto que venía en los 70, estoy hablando por el conflicto que venía desde los fines del 40 por la creación del Estado. Bueno, eso terminó con que, perdón un sexto que esto ya lo expliqué, pero bueno, así ya lo redondeamos. En ese conflicto, con la ayuda norteamericana, Israel triunfa en el conflicto, pero los países árabes toman como represalia, sobre todo contra Israel y también contra los Estados Unidos, elevar el precio del petróleo de manera bastante sostenida, ¿sí? Los países árabes lo que tienen, también hasta el día de hoy, es bastante la provisión de petróleo, digamos, ¿no? Depende fuertemente de esos países árabes, ¿sí? Entonces, como entienden injusta la participación de los Estados Unidos y totalmente arbitraria, digamos, apoyando a Israel, pero como militarmente
la verdad que a los países árabes se les hacía bastante difícil poder enfrentar a Estados Unidos e Israel juntos. Una vez que pierden la guerra, lo que hacen en los 70 es elevar el precio del barril de petróleo, que ahí sabían que era un golpe muy fuerte a los Estados Unidos. Les recuerdo que con ese modelo fordista el modelo fordista una de las condiciones que tenía era energía barata, si necesitaba esas industrias fordistas, necesitaban provisión de energía, mucha energía, mucho petróleo, ¿sí? Eh, que además hacía que al ser barato también hacía como que los precios de los productos estuvieran a un valor accesible para el consumo masivo, entonces eso como que cerraba, ¿sí? Producir a gran escala a un precio relativamente accesible para que la mayoría pudiera consumir, pero dependía de que los insumos de esa producción los precios fueran accesibles, y eso era lo que era con el petróleo, que tiene un valor muy bajo. A partir de la crisis del petróleo, a partir de ahí lo que sucede es que los países árabes comienzan a subir el precio del petróleo, y eso también genera mucha inestabilidad económica, porque fue como un momento en el cual el mundo vivió un periodo de alta inflación. La inflación era un problema en todo el mundo capitalista en ese momento, ¿sí? Eh, Desde la década anterior también ya era un problema, en los 70 se hizo muy complejo el problema de inflación, ¿sí? Incluso en países desarrollados. Y esto lo agrava, porque al elevarse el precio del petróleo se eleva prácticamente todos los todos los precios de las economías, ¿sí? Porque piensen en los fletes, ¿sí? La energía que utilizan las industrias, bueno, el combustible de los autos, digamos, al elevarse el precio del petróleo es verdad que hace que todo, incluso cada un producto, ¿no? El plástico es un derivado del petróleo, entonces también subían los productos que estaban hechos con plástico, ¿sí? Eh, y piensen en algún producto que no tenga nada que ver con el petróleo, bueno, pero se transporta. Entonces ahí va a usar el transporte, el flete, va a utilizar algún derivado del petróleo, subió el precio del petróleo, sube el precio del producto finalmente. Bueno, eso es lo que sucede. Eso obviamente genera mucha complicación en la economía, ¿sí? Es decir, comienza a haber inflación a nivel mundial. Incluso, repito, en los propios Estados Unidos, que aparte del barril no recuerdo exactamente, pero creo que sube como no sé, creo como que era de 5 a 30 y pico, una cosa así, digamos. Es, el precio bastante, digamos, se multiplica por mucho, ¿sí? Eh, Esto hizo que, repito, esto no está en el texto, sí, pero lo voy aclarando. Bueno, esto genera un problema para toda la economía capitalista mundial, ¿sí? Esto es un derivado de la crisis, entonces lo que vamos a conocer con el nombre de la crisis del petróleo del 73, ¿sí? La crisis del petróleo del 73. Eh, Además, punto y recontra paréntesis, porque esto sí se aplica al tercer mundo sobre todo, lo tiro porque después lo vamos a trabajar. Eh, Muchos de esos, bueno, obviamente las economías comenzaron a pagar ese barril de petróleo mucho más caro porque era indispensable, ¿sí? Entonces, ahí los países, los jeques árabes, que eran los que tenían el manejo del petróleo en Medio Oriente, claro, comenzaron a acumular mayor cantidad de dólares, ¿sí? Porque lo que le pagaban 5 ahora le pagaban 30 y pico. Entonces comienzan a acumular dólares, ¿sí? Que lo que hacen es ubicarlos en, ¿qué hacen con esos dólares? Los ponen en el sistema bancario del primer mundo, ¿sí? Agarran esos dólares y los ponen como a plazos fijos, ¿sí? A plazos en los bancos del primer mundo, ¿sí? Obviamente para que le diera interés, ¿sí? Eh, Esto hizo que entonces a fines de los 70 los bancos, esos bancos del primer mundo, bancos, ¿sí? Tuvieran muchos dólares, ¿sí? Porque de repente comenzaron como a depositarle dólares, ¿sí? Que venían del precio del barril del petróleo que se había elevado. Eh,
Y entonces los bancos de ese primer mundo lo que tienden es a bajar las tasas de interés, porque el objetivo de ellos era prestarlo. Los bancos se dan cuenta que tenían un exceso de liquidez, si tenían muchos dólares. El negocio del banco obviamente es después prestar ese dólar, porque el banco en sí hace el negocio, si yo a alguien lo pone en mi banco y yo lo presto, y ahí hago diferencia con la tasa de interés, ¿sí? Entonces, no me sirve a mí que alguien venga, me lo deposite y yo tenerlo guardado en una caja, ¿sí? Lo que me sirve a mí es que alguien como banco lo deposite y yo lo presto, ¿sí? Después al que se lo presto me lo devuelve con tasa de interés y yo se lo devuelvo al otro, ¿sí? Al que lo puso originalmente. Los bancos ahí tendieron a bajar las tasas de interés porque obviamente la forma de prestar esos dólares que tenían, ¿cómo los presto? Bueno, los presto si bajo la tasa de interés. Si yo tengo una tasa de interés muy elevada, no, nadie me lo va a pedir prestado, digamos. Entonces, bueno, hay una baja tasa de interés que, lo digo porque esto va a ser muy importante, ¿sí? En líneas generales, países del tercer mundo son los que van, países y empresas que estaban en el tercer mundo comienzan a solicitar esos dólares como préstamo, en realidad es como deuda externa, ¿sí? Eh, Obviamente después ya podrán imaginar cómo termina esto, ¿no? Es decir, esos bancos comienzan como a prestar los dólares a los países en los 70, ¿sí? A prestar esos dólares a una baja tasa de interés, ¿sí? Eh, Después las condiciones van a cambiar en los 80 y va a ser, por ejemplo, generalmente esos préstamos eran otorgados eh, sin, sin obviamente tasa fija, no es que la tasa era baja y era fija, es decir, lo devuelve de acá a 20 años a la misma tasa. No, la tasa es baja ahora, en 5 años vemos, en un año, en 2 años vemos, ¿sí? Obviamente ya saben lo que va a pasar con esas tasas después, ¿sí? Lo que va a pasar con ese endeudamiento. Eh, ya tiene una idea, ¿sí? Lo digo porque esto cuando vamos a Argentina va a ser muy importante, ¿sí? Argentina fue uno de los países que tomó esos dólares prestados a baja tasa de interés inicial. Bien, acá cerraría el paréntesis, ¿sí? Porque ahí me metí, fíjense que ahí me metí en el tercer mundo. Vuelvo a la cuestión de lo siguiente. La crisis, con esto sería como el último tema, ahí tengo unos 10 minutitos, ¿sí? La crisis de los 70, la crisis capitalista de los 70, ¿sí? Tengo en común que nosotros ya vimos una crisis, que es la del 29. ¿Sí? Son dos crisis capitalistas, la del 29 y la del 30. ¿Qué tengo en común en esas crisis? ¿Qué tendría de similar? Yo tengo de similar en que en las dos veo que comienza a existir como un estancamiento de la economía, una parálisis de la economía. Eso lo vi tanto en el 29 como lo veo en la crisis de mediados de los 70. Es decir, un estancamiento económico. Ahora, ¿por qué se genera el estancamiento? Ahí es donde yo voy a tener importantes diferencias. Fíjense, igual resultado que ese estancamiento, pero diferentes causas que me llevan a ese estancamiento. Nosotros ya sabemos por qué, lo que pasa al hablar de las causas obviamente implica pararse en escuelas económicas. Eso ahí es verdad que por qué, digamos, como todos están de acuerdo que hubo estancamiento. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay de acuerdo a la escuela económica y diferentes visiones, ¿sí? Desde una perspectiva, nosotros ya sabemos que en el 29 para una escuela económica hubo estancamiento por una caída fuerte, una sobreproducción, es decir, un exceso de oferta y una retracción de la demanda en el 29. ¿Qué pasó en los 70? Dicen, para una escuela económica, dice, yo veo estancamiento, pero no por una falta de demanda, si es de lo que venimos, de aumento de la demanda,
¿sí? ¿Se acuerdan que la edad de oro es la edad de la fuerte demanda de la escuela keynesiana? ¿Sí? Entonces, el tema no venía por la demanda, ¿sí? Si es lo que se venía haciendo de los 50, el aumento sostenido de la demanda. Entonces no puede ser la demanda. Muchos plantean algo, yo expliqué en este sentido en la clase anterior, que tenía que ver con una debilidad de la inversión, ¿sí? Es decir, un exceso de demanda, ¿sí? Un exceso de demanda, sí, voy lento para tratar de hacerlo lo más claro posible. Un exceso de demanda había recortado el, los márgenes de inversión, y entonces ahí la economía se para, porque digamos, no había como un impulso a la inversión, ¿sí? Es decir, abrir una nueva fábrica, abrir un nuevo comercio, ¿sí? Entonces eso hizo como que la economía se comenzara a parar. Si no hay verdad que si no hay inversión, en algún punto la inversión tiene que estar. Eh, por el otro lado, ¿sí? Eh, por el otro lado, si estoy leyendo ahí la diapositiva, parece que me estoy olvidando de algo. Lo que se plantea es que esa parálisis de la economía entonces tiene que ver con un problema en la inversión, no como el 29 que era un problema de demanda, así que fíjense que, repito, mismo resultado pero diferentes causas. Y una importante diferencia, ¿sí? Tenía que ver con que, desde el punto de vista monetario, el 29 fue un proceso de deflación. Al no haber demanda, los precios tendían a la baja, mientras que los 70 va a ser un periodo de inflación. Y ahí tengo una diferencia importante también. Los 70, como dije antes, por eso hablé del tema de la crisis del petróleo, va a ser un periodo de fuerte inflación, muy elevada en todo el mundo, mientras que en la del 30 yo lo que tengo es deflación. ¿Sí? Eh, tengo inflación. Bueno, obviamente el plantear por qué inflación es bastante también, volvemos al tema de las causas, es bastante, eh, se discute bastante de acuerdo a la escuela económica. Nosotros nos vamos a parar en este punto en lo que es la escuela monetarista. Así que yo sí lo he explicado el año pasado en un curso cuando hablamos de peronismo y la otra hablamos de neoliberalismo. Es decir, que tenía que ver con una elevada inflación, ¿sí? Vinculada a, de hecho en los diarios a veces habrá figura así, hay una elevada inflación porque el Estado eh, imprime mucho circulante monetario, imprime moneda, ¿sí? Sin estar ajustada esa moneda, no a los dólares, sino sin tener en cuenta la producción real de bienes, que en realidad es lo que debería mirar justamente el Banco Central, ¿sí? A mayor cantidad de producción de bienes, más moneda. A menos producción, menos moneda. ¿Qué pasa si vos tenés una producción estancada y empezás a producir moneda, ¿sí? Lo que pasa con esa moneda es que pierde valor. El billete puede decir 10, ¿sí? Pero sabemos que 10 de ahora no es lo mismo que 10 hace 8 años atrás. No compras lo mismo. Es decir, ese billete que dice 10 perdió valor. Es el resultado de imprimir sin respaldo. Acá está la idea de que ese Estado benefactor keynesiano, esto que nosotros vimos, más del 60% había mucho gasto social, ¿sí? Bueno, eso se hacía, repito, acá estoy hablando desde una escuela económica, ¿no? Ese gasto se sostenía, ¿sí? La universidad, las viviendas públicas, la salud pública, la educación, las licencias, las vacaciones pagas, bueno, todo eso el Estado lo sostenía con emisión monetaria, ¿sí? Eso te genera una fuerte inflación, ¿sí? El Estado cubriendo como ese fuerte gasto, que en muchos casos estaba en déficit del Estado, pero un Estado enorme, un Estado grande que se hacía cargo de empresas, se hacía cargo de
escuelas, se hacía cargo de hospitales, se hacía cargo de seguros de desempleo, se hacía cargo de darle dinero a una mujer embarazada, ¿sí? Ese Estado enorme, ¿sí? Una estructura muy amplia, con mucho personal además, ¿sí? Mucho personal público. Bueno, ese Estado estaba en déficit y el Estado sostenía ese déficit con emisión monetaria, ¿sí? Ese déficit del Estado, ¿sí? El Estado lo iba cubriendo con emisión monetaria. ¿Eso qué te tiene como resultado? Inflación, ¿sí? Es decir, un Estado que en lugar de imprimir más moneda porque produce más bienes y servicios, lo imprime porque el Estado está en déficit dada toda la estructura que tiene, ¿sí? Eh, Nada, bueno, de hecho ahora hay desde esta misma escuela económica que yo estoy hablando, de los monetaristas, bueno, están diciendo esto, están diciendo, bueno, estamos en crisis, es un tema, bueno, el comercio que no, el kiosco que no abre, la librería que no abre, el restaurante que no abre, la peluquería que no abre. Si el Estado, que es lo que el gobierno central dice, bueno, yo les voy a tratar de dar, o a la gente que también está en negro y no cobra, le voy a dar dinero para que pueda sobrevivir este mes, estoy hablando de lo que está pasando ahora, ¿sí? Eh, Les voy a dar algunos beneficios económicos, pero si les voy a poder dar dinero, ¿sí? Eh, bueno, muchos dicen, desde la escuela económica que dije antes, y bueno, eso va a generar inflación, porque el Estado ahí está, digamos, yo entiendo que una persona ahora, el que tiene el restaurante cerrado, se quiere morir porque tiene que pagar alquiler y lo tiene que tener cerrado. ¿Cómo hace para pagar el alquiler? Entonces el Estado dijo, bueno, dado que es una situación muy particular, bueno, yo te doy dinero para que te doy un crédito muy barato, tasa muy baja, para que vos puedas pagar o te doy dinero para que vos puedas pagar el alquiler. Ahora, muchos dicen, eso te genera inflación, porque el Estado no está produciendo más bienes y servicios, digamos, perdón, no el Estado no, la Argentina no está produciendo más bienes, la economía no está produciendo más bienes y servicios, es una impresión por imprimir, eso va a generar inflación, ¿sí? Porque el circulante monetario debería estar asociado a la producción de bienes y servicios. Entonces, eh, en los 70 yo tenía entonces una estructura estatal muy grande, vinculada a un Estado benefactor, con política keynesiana, que estaba en déficit. Ese déficit lo cubre vía emisión y eso te genera inflación. Entonces, eh, hemos hablado de, en común, estancamiento, lo que tengo de diferentes, las causas de por qué tengo estancamiento, y de un lado tengo inflación y del otro lado tengo deflación. Digamos que en los 70, en los 70 sí se da por, sí, no sé si es por primera vez en la economía, porque habría que verlo con mucho detenimiento, pero comienza a existir un fenómeno económico que no había existido hasta ese momento en el capitalismo, que era la estanflación. Estanflación. Fíjese cómo esa palabra estanflación se escribe todo junta, reúne los dos problemas. Porque yo tengo estancamiento económico e inflación, ¿sí? Estancamiento hubo en el 29, pero hubo deflación. Y acá lo que había era parálisis de la economía con inflación, que es verdad que es muy peligrosa también la estanflación. La estanflación es el momento en el cual vos la economía está parada, ¿sí? Y los precios comienzan a subir. Digamos, ahí es una situación compleja, ¿sí? Es como que esto que yo digo ahora, que la economía está recontra parada, ya venía bastante deteriorada, y ahora más con todo esto, es como que al que alquila el restaurante, encima que lo tiene que tener cerrado, alquila el local, le suena el alquiler. Imagínense, es terrible, ¿no? O el kiosquero que sabe que ahora no le vende a nadie, ¿sí? El kiosquero que está enfrente del colegio, que ahora no le vende a nadie, encima le suben el alquiler, le suben el precio de la golosina, es como lo liquidás. Eh, ya sin que suba, va a estar en una situación complicada, si encima le suben los precios, está al horno. ¿Qué es eso lo que comienza a pasar en los 70? Es decir, la estanflación, la parálisis de la economía con la inflación, la estanflación. Eso es bien propio de los 70. Ahí es donde, me quedan 6 minutos, no, todavía terminan los 30, ¿sí? Ahí es donde, claro, comienza a aparecer un grupo de economistas, con un sexto está medio trabajado, con el otro no,
pero con uno está medio, ¿sí? No lo hemos visto tan así como el año, como, como voy a explicar ahora. Le sirve sí de base bastante lo que vemos en el neoliberalismo, ¿sí? Al sexto sociales. Eh, claro, para una serie de economistas que vamos a denominar como neoliberales, ¿sí? Eh, que aparece en los 60, ¿sí? Aparece más o menos en los 60, ¿sí? Ahí estaba Hayek, yo he hablado algo de Hayek, ya era ese economista europeo que emigró de Europa a Estados Unidos, ¿sí? Que nunca estuvo de acuerdo. Ahí como que comienzan a tomar relevancia esos economistas que antes criticaban esa economía mixta, pero como dijimos que funcionaba bien, nadie le daba importancia. Ahora como la economía comienza a funcionar mal, comienzan a tener mayor visibilidad, ¿sí? La mayor visibilidad está de mano en que obviamente entonces la economía comienza a tener indicadores negativos, entonces se hace más visible la crítica. Eh, la otra cuestión tiene que ver con que eh, el segundo elemento con que los economistas comienzan a hacer, sobre todo uno muy importante, que quiero que aprendan el nombre, que es Milton Friedman, ¿sí? Milton Friedman, comienza a escribir una persona con mucha... era muy pedagógico al explicar temas de economía, es decir, muy simple, temas muy complejos, ¿sí? Sabía cómo escribir simple problemas muy complejos de la economía, y él comienza a escribir como en publicaciones de difusión masiva, ¿sí? En revistas como de circulación masiva, ¿sí? Eh, que comienza a escribir, bueno, lo que para él se estaba haciendo mal y lo que había que hacer, ¿sí? Pero en un lenguaje muy llano, muy simple, ¿sí? Entonces eso en Estados Unidos. Comienza como a escribir en revistas de circulación masiva, su pensamiento entonces comienza como a desarrollarse en la sociedad. Y tercero es cuando le dan a Friedman el Premio Nobel de Economía, lo cual es como todo un reconocimiento a lo que él está planteando, estaría correcto, ¿sí? ¿Y qué es lo que le estaba, Friedman, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba planteando? Bueno, sus grupos de economistas neoliberales, él dice, bueno, eh, acá el tema es, una primera cuestión es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que hacer más keynesianismo, porque justamente el keynesianismo es lo que nos llevó hasta acá, es decir, hasta la inflación con estancamiento económico. A más keynesianismo, más inflación, más estancamiento. Con lo cual, si en un contexto de crisis, decir, bueno, estoy en crisis, entonces imprimo más moneda para darle más salario a la gente y que la gente consuma, eso te genera, ahondás el problema. Entonces lo que hay que salir desde la vertiente keynesiana, ¿sí? Eh, acá el tema serio es ¿y por qué hay mucha emisión monetaria? Por el tamaño del Estado, ese Estado amplio, ¿sí? Bueno, ahí él comienza a pensar de manera diferente en la cuestión. El Estado tiene que el Estado tiene que tender a reducirse, el Estado tiene que tender a reducirse, y entonces las tareas que no haga el Estado porque se achica, el Estado se achica y deja fuera de hacer un montón de tareas, esas las tiene que hacer el sector privado, digamos. El sector privado es el que tiene que comenzar a desarrollar las tareas que el Estado ya tiene como que delegar, ¿sí? Obviamente las empresas privadas las van a hacer con el criterio de lucro, si van a brindar un servicio en función del lucro, ¿sí? Eh, tienen que entonces desarrollar, tiene que achicarse el Estado, ahí a reducir el déficit, reducir la emisión monetaria y ahí se va a ir achicando la inflación, ¿sí? Y el Estado tiene que ir impulsando, tiene que ir saliendo de el impulso de la demanda y comenzar a generar las condiciones para incentivar, porque el problema no es de demanda, el problema es de oferta. Entonces acá lo que hay que hacer es un Estado que incentive, ¿sí? Promueva la oferta, la inversión, ¿sí? Si vos, digamos, el Estado tiene que cambiar como su mirada, ¿sí? El Estado lo que tiene que hacer es generar condiciones positivas para la inversión, ¿sí? Doy solo dos ejemplos. ¿Cómo incentivo la inversión? Cobrándole menos impuestos, ¿sí? Eh, flexibilizando las leyes laborales, ¿sí? Digamos, dando condiciones como más favorables para el capitalista y no tanto para el trabajador, ¿sí? Porque si en un país tiene que pagarle la hora muy cara y en otro más barato, el tipo se va para donde está más barato,
¿sí? O sea, hay que darle beneficios al inversor para que invierta su dinero, ponga una fábrica, ponga un local y esa economía se comienza a reactivar, ¿sí? Eh, para él, la clave de los 70 estaba justamente en la estanflación. Ese era el problema central, ¿sí? El problema central a resolver era la estanflación, ¿sí? El estancamiento y la inflación. Ese era el problema a resolver central. Fíjense que es diferente a lo del 29, donde yo tenía estancamiento pero deflación, y el estancamiento era un derivado de la falta de demanda. Aquí dice que el estancamiento no es por falta de demanda, si le venimos subiendo los salarios desde no sé cuándo, ¿sí? Entonces acá el problema no es la demanda. Si vos seguís haciendo keynesianismo en este contexto, vas a ahondar la estanflación, va a ser cada vez peor, vas a tener niveles de inflación cada vez más altos, más estancamiento, ¿sí? Y va a ser peor, porque es lo que nosotros decíamos, este ejemplo del restaurante que tiene que pagar alquiler y no le entra nadie al restaurante y le sube el precio del alquiler, le sube el precio de la luz, le sube el precio de la mercadería, va a ser cada vez peor. Entonces, como él pone como solución, entonces, incentivar esa eh, oferta, ¿sí? Y reducir el tamaño del Estado para achicar la emisión monetaria, ¿sí? Con esto, bueno, ya imagínense el punto de vista que va a tener este tipo de economistas sobre lo que es la edad de oro, el Estado benefactor, el Estado keynesiano, digamos obviamente va a ser bastante negativo. Que en líneas generales terminó con es hasta el día de hoy, digamos, no tiene una visión como muy negativa, por eso lo que dije ahora, ¿no? Esta idea de, bueno, eh, el Estado da un subsidio a tal población para que pueda afrontar esta situación, no están de acuerdo. ¿Sí? Van a tender más a criticarla que a apoyarla, digamos, ¿no? Bueno, terminamos el texto de Hobsbawm, espero que hayan visto el video de Alemania que dije, ¿sí? Eh, y yo creo que ya la semana que viene les digo cómo va a seguir cada curso, ¿sí? Eh, bien, y en sociales en las dos materias, ¿sí? Vamos a hacer algo ya con proyecto. Además de lo que hicimos, que les pedí que vayan buscando. Bueno, nos vemos. Adiós. Chau, chau.